estamos conectando. Pues sin más, si le damos, secretaria. Sí, adelante. Solamente como este es un tema muy importante y muy de nosotras, no sé si las compañeras Erika Rosas quisieran abrir su cámara porque pues hoy estamos las mujeres para tocar un tema muy especial de nosotras, ¿no? Y también quien está en el celular Galaxy S9, si gustan, sería buenísimo que se vea la presencia de la mujer militante de Morena, la mujer obradorista, la mujer que está por la 4T, que estamos aquí presentes en un conversatorio más de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, y obviamente pues con un tema muy importante que vamos a dejar que el compañero, que es quien está encargado también de coordinación política de esta secretaría, pues presente a la compañera ponente que nos va a hablar el día de hoy. Bueno, gracias. Con el permiso de la secretaria y de las mujeres, que son lo más importante en este foro y en la vida en general, tenemos con nosotros a Pilar Rosas. Ella, aparte de que es militante, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es especialista en temas de género, derechos humanos y comunicación política. También es columnista en radio y en distintos portales digitales, así como videocolumnista. Ella es de Oaxaca y tiene un amplio vínculo también con el sector migrante. Entonces, se le hizo la cordial invitación para acompañarnos, para que nos pudiese compartir algo de su conocimiento en las materias que domina, y estamos muy contentos que esté hoy acá con nosotros. Entonces, Pilar, bienvenida. Bienvenidas todas, compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio con este conversatorio denominado el ABC del género. Adelante, Pilar. Sí, bueno, estaba teniendo un poquito de problemas con la computadora y el internet. Bueno, pues primero, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio. No sé si tengo habilitada la función de compartir pantalla, Saúl. Creo que no me aparece. Sí, ya. Yo la puse como Microsoft. Ok. Sí tienes la posibilidad. Ok. Pues vamos a comenzar con esto. Me está dejando. Estoy teniendo un poquito de problemas para compartir, no me aparece por aquí la opción. Si gustas pasarme lo que quieras compartir y lo puedo compartir de acá si es más fácil. Va, te lo paso. Ya se está enviando, pero pues vamos a comenzar por lo mientras.
Bueno, pues ya lo comentaba la secretaria Marta, este es un tema de mucha trascendencia y que a últimas fechas ha estado demasiado en los medios de comunicación, ha estado demasiado en diferentes espacios de la opinión pública y también en el movimiento como un gran motivo de discusión, ¿no? El tema de la incorporación de las mujeres desde una agenda feminista. Y pues en el marco de toda esta conmemoración, pues consideramos importante el retomar algunos puntos, ¿no? De algo que, si bien se menciona en todas partes, porque creo que gran parte de los encabezados durante este mes refieren en cuanto al movimiento feminista y la lucha de las mujeres, también es necesario recordar algunas situaciones que es lo que supone el feminismo. Entonces, en este sentido, me gustaría comenzar hablando un poquito del movimiento feminista, cómo es que surge, cuáles son algunas de las olas que están divididas, cuáles son algunos debates teóricos que se han dado. Y pues bueno, en este sentido, no sé, Saúl, si me puedes apoyar compartiendo la presentación. Ahí está. Bueno, pues vamos a denominar a esta capacitación ABC del género. Cuando a mí Saúl me preguntó como cuál era el tema, se me hacía un tema tan amplio y tan vasto que realmente pensé cómo denominarlo, cómo llamarlo, y creo que llamarlo de una manera muy general es algo que nos hace precisamente ser más puntuales con lo que vamos a decir, ¿no? En este sentido, pues me gustaría comenzar abordando un poquito qué es el movimiento feminista. Saúl, no sé si me puedes apoyar en la siguiente. Primero vamos a partir que todas y todos y todos estamos sujetos a un tema de una violencia estructural. El sistema económico, político, social es realmente alarmante para todas y todos, y no solamente se refiere en cuanto a cuestiones de género, también estamos hablando en cuanto a cuestiones de desigualdad, pobreza, corrupción, violencia, inseguridad. Uno de los argumentos que creo que más escuchamos las mujeres cuando alzamos la voz por el tema de los feminicidios pues es que a los hombres también nos matan, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es importante puntualizar que si bien esta violencia, como bien les decía, es estructural, ataca a ciertos sectores de la población, como lo pueden ser, por ejemplo, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTIQI+, a las mujeres, y es por eso que podemos decir que, sobre todo en nuestro país, después de tantos años de estancamiento social, económico y político, pues realmente este país está cimentado sobre las desigualdades de la gente, ¿no? Es un sistema que no solamente margina a las personas que son minorías, sino también excluye de la población. Parece increíble, ¿no? Que siendo más de la población del mundo tengamos que pedir que se nos apoye con el tema de las medidas precautorias o con el tema de las políticas afirmativas, que son estas cuestiones que nos ayudan a nosotros a tener un piso o ir creando un piso parejo para algunas condiciones, pues es algo que realmente es una realidad, ¿no? En nuestra sociedad y sobre todo en nuestro país. Siguiente. Me gustaría comenzar con un panorama muy general en el caso de México y posteriormente me gustaría que ustedes me compartan también sus experiencias. ¿Por qué cuando hablamos de las cuestiones de género es necesario hacer énfasis en algunas situaciones de marginación que vivimos las mujeres? Y bueno, teniendo un panorama más general, estamos hablando que en México aproximadamente existen 53.3 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, esto según datos de la Oxfam México. Esto fue un estudio que se hace en 2021 y de este total de la población, el 51% de la población ha sido víctima de algún tipo de exclusión, ¿no? Esto pues en su mayoría atañe más a mujeres que han sido excluidas no solamente de los espacios públicos, como lo pueden ser la escuela, el trabajo, sino también de algunos otros, ¿no? Como es el hogar, en actividades científicas, entre otros espacios. Siguiente. Y aquí es en donde empezamos a tener la cuestión de género, ¿no? 58% de las mexicanas se han sentido discriminadas en los últimos 5 años
por diferentes conductas y estas conductas responden a todo un sistema patriarcal. Cuando nosotros hablamos de un sistema patriarcal, estamos hablando de un sistema que está construido bajo el dominio de quienes históricamente han ejercido el poder tanto en el espacio público como en el privado, ¿no? Que en este caso son los hombres. Aquí fíjense que en Oaxaca pasa una situación muy curiosa y yo creo que ustedes también la han escuchado en algún punto, que dicen, bueno, sí, o sea, tal vez allá afuera es una cuestión machista, pero aquí en mi casa manda mi mamá, ¿no? Aquí es un matriarcado. Y realmente invisibilizan esa parte en donde las mujeres no solamente cargan con todo lo que es el trabajo, la crianza de los niños, sino también la crianza del hogar, ¿no? Entonces estamos hablando que realmente esta cifra para mí es alarmante en el sentido de que nos habla de la violencia estructural del que son sujetas las mujeres, ¿no? Y bueno, si vamos a hablar también de otro tipo de violencia a la que son sujetas las mujeres, pues también hablamos de la falta de condiciones laborales. La mayoría de mujeres se emplean en el sector informal y esto ¿en qué afecta? En que al no tener prestaciones salariales o laborales dignas, pues la mayoría de ellas acuden a la informalidad y también pues no cuentan con las condiciones económicas ni de salud necesarias para poder desempeñarse correctamente, ¿no? En México en 2018 se hace una reforma para que las trabajadoras del hogar ahora también cuenten con seguridad social. Sin embargo, este estudio precisamente sale de la aprobación de esa iniciativa y para 2021 la encuesta de INEGI también nos muestra que el 88% de estas trabajadoras manifiesta que no tienen ningún tipo de seguridad social y el 32% lo hace en situaciones precarias, ¿no? Esto porque es importante tenerlo en la mano porque nos habla de las violencias diarias a las que estamos sujetas las mujeres. Cuando hablamos de violencia, normalmente nos imaginamos un golpe, nos imaginamos un jalón en la vía pública, nos imaginamos algún tipo de acoso, pero realmente las mujeres estamos sujetas a diversas estructuras, ¿no? Esta interseccionalidad a la que dicen, a la que nos mencionan algunas autoras y autores, en la que las mujeres tenemos algunos tipos de, o sea, según nuestra condición, estamos sujetas a diversos tipos de violencia. No es lo mismo ser una mujer indígena, lesbiana en la Sierra Norte de Oaxaca, a ser una mujer trabajadora, por ejemplo, de alguna fábrica de Estados Unidos o a ser científica en algún tipo de universidad, ¿no? Y en este sentido es que la perspectiva de género se hace súper importante. Cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género, hablamos precisamente de esta toma de conciencia de que las mujeres somos sujetas de este tipo de desigualdades y que no vamos a poder avanzar hacia el empoderamiento e inclusión plena de las mujeres si no trabajamos en la construcción de políticas y planes que nos permitan que las mujeres puedan tener este tan famoso y tan anhelado piso parejo, ¿no? La mayoría de las mujeres realmente tenemos estas situaciones, le digo, la mayoría de las mujeres. Fíjense que tuvimos un diálogo muy interesante hace no mucho con mujeres que participan en elecciones de sistemas normativos indígenas y ellas nos manifestaban, ¿no? Cuando nosotros accedemos a estos cargos de representación, la mayoría no acepta porque aparte de que es una actividad no remunerada, nosotros también tenemos que, pues, organizarnos en dobles o triples jornadas para atender a los niños, atender la posición que tenemos y demás, ¿no? Entonces, realmente por eso se hace necesaria la perspectiva de género y a partir de esto, pues, ponerle nombre a algunas cosas, ¿no? Y para esto, el feminismo es un gran movimiento que nos ayuda en todo esto. Y bueno, siguiente. Siguiente. Aquí es en donde hay todo un debate, ¿no? En cuanto a cómo, si estamos conscientes de esas desigualdades estructurales que tenemos entre hombres y mujeres, de quién es la obligación de crear las condiciones de vida necesarias para que mujeres, niñas y niñas, sobre todo por el tema que estamos hablando, tengan las condiciones necesarias para estar incluidas de manera plena en la sociedad, ¿no? Y es por eso de aquí sale la gran pregunta. ¿Es obligación del Estado proporcionarnos las condiciones necesarias para desarrollarnos plenamente? Y la respuesta es sí. El gobierno
la formulación de políticas públicas debe atender a todas estas desigualdades estructurales de las que somos sujetas y sobre todo también tiene que estar enfocada desde esta perspectiva de inclusión plena según las diferentes, atendiendo a las diversidades de las que somos sujetas las mujeres, ¿no? Siguiente. Y pues ya les mencionaba, o sea, para esto, no podemos hablar de una perspectiva de género sin tener muy en cuenta cuáles son los movimientos sociales que nos han ayudado en este camino de la igualdad, y uno de ellos es el feminismo. El feminismo no solamente es un movimiento que ha estado presente en la historia a lo largo del tiempo, sino también es un movimiento del que ha caminado muy de cerca de la izquierda, ¿no? Yo creo que ser feminista y ser de izquierda es estar del lado de las causas justas, ¿no? Y en este sentido, pues es necesario puntualizar qué es el feminismo. Y bueno, pues el feminismo es el movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres desde el colectivo, ¿no? Esta toma de conciencia de la opresión y dominación del que han sido sujetas por parte de este sistema patriarcal, que no solamente es patriarcal, sino también es machista, ¿no? Y en este sentido, pues, cuestionar algunos puntos de ahora sí que del sistema, como lo pueden ser los modelos de producción, la liberación de esta discusión que tuvimos en la época de los 60 sobre el cuerpo, ¿no? Históricamente las mujeres hemos estado sujetas a estos estereotipos de género, que los estereotipos de género no son otra cosa más que estos roles asignados de manera histórica sobre las mujeres, ¿no? Cuando nosotros nos enseñan historia en la primaria, la mayoría nos dicen, ¿no? El hombre salía a cazar mamuts mientras la mujer se quedaba en la casa a recolectar frutos o a cuidar a los hijos. Y es a partir de ahí que nosotros empezamos a tener este sesgo en cuanto a las funciones que pueden hacer las mujeres y las funciones que pueden hacer los hombres, ¿no? Esta argumentación que nos han dado de manera histórica, que el rosa es para las niñas y el azul es para los hombres, o que las mujeres, este famoso instinto maternal, ¿no? Que nos dicen muchas veces, es que tú traes maternal porque desde chiquita comienzas a jugar con muñecas o con nenucos, ¿no? Que realmente son, los estereotipos de género son construcciones sociales, y las construcciones sociales lo que hacen precisamente es seguir perpetuando esta exclusión de las mujeres. Y por eso el feminismo centra su teoría. Existen diferentes tipos de feminismo, no podemos hablar de un solo feminismo, sino que son muchísimos feminismos, y todos ellos atienden a las diferentes problemáticas de las mujeres, tienen esa esencia en común, ¿no? Esta visión de que las mujeres hemos sido históricamente dominadas y explotadas por el mismo sistema. Siguiente, por favor. Hay todo un debate acerca de cómo inicia el movimiento. La mayoría indican o tenemos muy en mente que los primeros movimientos se dieron cuando se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta declaración que es pilar fundamental en derechos humanos, porque tenía una pequeña situación. Cuando nosotros hablábamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estábamos excluyendo a las mujeres, porque en ningún momento se decía que eran los derechos de la mujer y la ciudadana. Estábamos hablando que los que tenían el acceso al espacio político y al espacio público eran los varones, de manera que ni siquiera se hizo como necesario el nombrarlo, ¿no? Y lo que pasa muchas veces es que lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no puede ser reconocido. Y en este sentido, cuando las compañeras en ese momento no fueron reconocidas, pues se vio una afectación en cuanto a su incorporación en situaciones como lo pueden ser el voto, ¿no? Sin embargo, esta situación no fue la única. Se repite también en el Congreso celebrado en Seneca Falls, en Nueva York, en 1848. Recordemos que en esa época en Estados Unidos el sistema esclavista era uno de los que dominaban en Estados Unidos, en ciertos estados, y sin embargo cuando se empiezan a dar los primeros congresos antiesclavistas, a quienes excluyen pues es a las mujeres. Entonces sale esta contrarrespuesta de las mujeres, así como en su momento lo hubo con la contrarrespuesta a los derechos del hombre y del ciudadano,
En este momento, ellas salen para tratar esta problemática desde la perspectiva de las mujeres y pues celebran un congreso en Londres. Y siguiente. Cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos y tiempos que ha ocupado en el espacio histórico el feminismo, podemos hablar de 4 olas. Hay un debate si estamos en una quinta, si estamos en la cuarta, si ya hasta después de la tercera ola podemos decir que el feminismo se acabó. Lo cierto es que sí podríamos, desde mi perspectiva, hablar de 4 olas. La primera ola surge a partir de este llamado colectivo de las mujeres, en donde los primeros reclamos o peticiones de las mujeres pues centralizaban en las cuestiones más básicas, ¿no? Que ahorita nos parecía lejano que las mujeres tuvieran que pedir eso, pero las mujeres realmente en ese tiempo lo que pedían era acceso a la educación, a la libertad, a la igualdad y a los derechos políticos. En ese momento estábamos hablando de que las mujeres estaban excluidas del espacio público, de la educación, y recordemos, por ejemplo, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que Sor Juana Inés de la Cruz, para poder estudiar, lo que hace es que se mete a un convento de monjas, porque era la única opción que tenían las mujeres. Y es algo que tampoco está muy alejado de la realidad. Yo creo que todos nosotros tenemos una abuelita, una mamá, nuestra bisabuela, que no pudo estudiar o que tuvo que, en el caso, por ejemplo, de mi mamá se tuvo que ir de su casa a muy temprana edad para poder estudiar, y es una situación a la que nos hemos enfrentado las mujeres. Y en ese sentido, las mujeres de la primera ola comienzan a hacer todo ese tipo de movimientos para precisamente visibilizar la necesidad y la desigualdad del que eran las sujetas las mujeres en ese tiempo. Y posteriormente podemos hablar de una segunda ola que habla sobre el involucramiento de las mujeres en las luchas de independencia, ¿no? En Estados Unidos, mujeres comienzan a participar en los movimientos de independencia, y es ahí cuando se da la necesidad de que las mujeres se involucren no solamente en las cuestiones domésticas, sino también en las cuestiones sociales y políticas, ¿no? Aquí es en donde surge el sufragismo como este derecho al voto femenino, cuando las mujeres comienzan a reclamar su espacio en el espacio político, ¿no? Recordemos que nuestro país llega tarde al voto. Cuando se da la discusión acerca de si darle o no el voto a las mujeres, pues lo que estaban discutiendo en México era que si las mujeres éramos aptas para votar, porque había ciertos días del mes, refiriéndose a la menstruación, en las que no éramos aptas, ¿no? Para poder votar, porque estábamos sujetas a estas variaciones hormonales. Y realmente era una discusión. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a algunos libros como los de Sara Sefcovic, ella nos dice, ¿no? Ella hace este recuento histórico de que las discusiones en la arquidiócesis mexicana y en los sectores sociales era eso, ¿no? Que las mujeres no podían tener derecho al voto por esta condición fisiológica que las hacía vulnerables. Y pues finalmente México es uno de los que llega tarde a darles el derecho al voto a las mujeres. Y bueno, cuando nosotros también hablamos de la tercera ola, estamos hablando de la época de los 60, esta época en donde surge precisamente todo este movimiento hippie que va un poquito más por las libertades sexuales, por el consumo de ciertas sustancias, y precisamente es aquí en donde las mujeres comienzan a cuestionar sus roles que históricamente han sido asignados, ¿no? La mujer históricamente ha servido para procreación y para el hogar. Pero ¿quién realmente ha mandatado que ese es el papel de la mujer? Y era lo que les comentaba al principio de la charla, ¿no? O sea, cuando nos hablan del famoso instinto maternal, ¿qué es el instinto maternal? Es una construcción social, o sea, realmente ¿quién ha mandatado que la mujer, por el hecho de ser mujer, va a tener este instinto? Sino porque es algo que aprendemos desde chiquitas, que nuestra labor es cuidar. Cuando la niña comienza a crecer, lo primero que le damos pues es una muñeca, ¿no? Y órale, cárgale a cargar. Y cuando tenemos un varón, pues no le damos una muñeca, ¿no? Inclusive varones que se involucran por ejemplo, como en el juego de la comidita, o que se involucran como, por ejemplo, en el tema de muñecas. Yo tengo un sobrino que cuando era pequeño le gustaba mucho jugar comidita,
los comentarios son pues hasta ofensivos hacia las infancias, ¿no? De que, ay, ¿por qué juegas eso? Eso no lo juegan los niños, eso lo juegan las niñas. Y pues en esta época de los 60 que se comienza a dar precisamente este cuestionamiento a todo ese tipo de roles, ¿no? Y también en esta época, algo que poco se menciona, pero que también es muy importante, es la participación de las mujeres en los movimientos estudiantiles. Recordemos que en América Latina, en la época de los 60, los 70, hubo una gran movilización de demandas estudiantiles en países como lo fueron Chile, como lo fue Argentina, como lo fue México. Y en el caso de México es algo que no se ha nombrado mucho, pero el papel de las mujeres fue fundamental en las luchas sociales en la época de los 60, porque realmente quienes se encargaban de ir a convencer a los comerciantes o a las familias que donaran dinero o víveres para los movimientos estudiantiles eran las mujeres. Las mujeres históricamente han estado en la organización de espacios, han estado en la organización tanto social y política, aunque su papel no sea lo suficientemente visibilizado, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Argentina, también tenemos los casos o las historias de muchas compañeras que se involucraron en los movimientos estudiantiles, no solamente asistiendo, ¿no? Sino también en el tema de gráficas, muchas de ellas voceras, algunas de ellas también articuladoras de movimientos estudiantiles. Entonces, es en este momento de la época de los 60 cuando vemos una mayor participación de la mujer, que si bien a veces ha sido relegada en el papel de la historia, también esto responde a una cuestión machista, ¿no? Yo les apuesto que si ahorita les pregunto 3 héroes de la independencia de México, sí me los van a poder decir. Pero si yo les pregunto 3 mujeres que participaron en la Revolución Mexicana o en la independencia, ahí no lo vamos a saber decir, porque esa es precisamente esta situación, ¿no? Que desde la voz de lo masculino se ha construido esta historia de las mujeres, ¿no? Esta historia que nos ha invisibilizado y que precisamente hace sumamente necesario que en estos tiempos nosotros nos cuestionemos situaciones como, ¿qué es un rol de género? ¿Quién me enseñó, o sea, realmente esta situación de violencia estructural que vivimos, cómo es que la vamos a poder terminar? ¿La violencia es algo aprendido o es algo que ya lo traemos por naturaleza, no? Entonces, en este sentido, pues esta tercera ola lo que hace es precisamente sentar las bases de lo que vendría en este mundo contemporáneo, que pues ya sería lo que algunas feministas llaman la cuarta ola. Siguiente, por favor. Y bueno, esta cuarta ola que algunos denominan responde a un mundo completamente globalizado. Yo creo que ahora todas, todos y todas fuimos testigos de las diferentes marchas que se dieron alrededor del mundo, de los movimientos que se han dado a favor de la despenalización del aborto en Argentina, en México, en algunos otros países de Latinoamérica. Hemos visto, también hemos sido testigos de movimientos como lo pueden ser el Me Too, este movimiento que surge en 2015, que suponía la denuncia pública de agresores, ¿no? Que surge primero en Estados Unidos con la denuncia de un comediante y que posteriormente, pues comienzan a salir diferentes variantes, ¿no? Que el Me Too músicos, que el Me Too escritores, había muchísimos tipos de Me Too. Y precisamente lo que caracteriza a esta cuarta ola es precisamente el activismo en Internet. Actualmente no solamente el Internet nos tiene conectados globalmente, sino que también marca las pautas de lo que pueden ser algunas protestas, ¿no? Ya les comentaba yo en el caso del Me Too, pues lo que pretendía hacer era esta denuncia pública, ¿no? Que las denuncias públicas pues atañen a la falla de la impartición de justicia para algunas mujeres que lo que enfrentan cuando van a intentar denunciar es que no les crees, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa que una chica sale con los amigos, resulta agredida sexualmente y al momento de llegar lo primero que le preguntan es ¿y cómo ibas vestida? ¿Y por qué ibas a salir? ¿Y por qué saliste tan tarde? ¿No? Y situaciones que lejos de apoyarla o hacerla sentir segura para que ella pueda tener ese espacio, pues realmente la revictimiza y opta por el espacio público, ¿no? Que es el Internet. Y pues en esta situación, pues eso ha sido como una de las grandes características también a partir de
de ese ciberactivismo en el que se ha visto involucrado el movimiento, pues también hemos visto que mujeres se han organizado alrededor del mundo para exigir justicia, para denunciar feminicidios, para exigir derechos sexuales y reproductivos y demás cosas. Y bueno, y precisamente dentro de las luchas que se libran dentro de este movimiento actualmente, pues es precisamente la lucha de la igualdad, los derechos, los derechos sexuales y reproductivos, como lo podría ser el derecho al aborto, la oposición a la violencia machista y sobre todo la incorporación de la comunidad LGBTIQ y más, que ahorita es un nodo de discusión que existe, ¿no? Vimos en muchas partes del mundo que realmente se da esta división del movimiento entre lo que llaman separatismo y el involucramiento de la comunidad. Estaba leyendo una columna el 7 de marzo que decía, ¿no? Por primera vez en España, el feminismo marchará separado. Y yo hacía como una comparativa con el tema de Oaxaca, porque en Oaxaca también pasó, en Oaxaca precisamente esta discusión entre el mismo feminismo pues hace, ¿no? Que se creen dos posturas y pues aquí, por ejemplo, hubo dos marchas, ¿no? Entonces, realmente, ya les decía, ¿no? Todo esto que vivimos de manera global y me gustaría que ya en un momentito más me comenten cómo es que vivieron ustedes esta situación desde los lugares donde están, ha hecho que se haga más necesario que nunca el que nosotros puntualicemos cuáles son las repercusiones que ha tenido todo este sistema sobre mujeres, niñas, niños y pues también sobre los hombres, ¿no? Porque recordemos que las cuestiones de género no solamente atañen a las mujeres, sino también repercuten en los hombres. Esta situación de que por ser hombre no puedas llorar o que por ser hombre, a fuerza tienes que golpear al otro, que pasa muy seguido, ¿no? Y lo vimos de manera muy lamentable, por ejemplo, en los hechos que ocurrieron la semana pasada en el Estadio Querétaro, donde hubo una riña campal entre aficionados. Realmente ahí tenemos que cuestionarnos, ¿no? O sea, realmente como mujeres, como hombres, hemos estado educados para la mediación, hemos estado educados para desafiar esos roles de género. Será una situación que podremos platicar más adelante. Bueno, siguiente, por favor. Ups, se repitió. Y finalmente, antes de abrir la participación, para que esto no sea un monólogo, creo que algunos retos a enfrentar que tenemos tanto las mujeres, hombres y los movimientos de izquierda, pues es precisamente el involucramiento de las mujeres. Actualmente, y eso es algo que a mí sí me llena de orgullo y por lo que puedo decir que esta cuarta transformación no nos ha fallado, vemos a más mujeres involucradas en el espacio político. La vez que Olga Sánchez Cordero tomó la conferencia matutina en lugar del presidente, la vez que tomaron la foto de las gobernadoras y gobernadores y vimos que cada vez eran más mujeres, realmente es un motivo de orgullo para mí, ¿no? Y decir que realmente la transformación del país va a ir de la mano de las mujeres, que no pasará sin nosotras y que efectivamente está pasando con nosotras. Y en ese sentido, pues, existe la participación de las mujeres en sistemas partidistas, pero también debemos de involucrarnos en la participación política en los espacios comunitarios. Ya les comentaba este diálogo que tuvimos de manera reciente con algunas compañeras que están participando en sistemas normativos indígenas, que ellas nos comentaban, ¿no? Nosotros sí podemos ir a participar. El problema al que nosotros nos enfrentamos es que si nosotros aceptamos un cargo comunitario, muchas veces eso lejos de ayudarnos, pues nos viene a perjudicar porque abandonamos el hogar, porque no tenemos el apoyo para cuidar a las hijas e hijos, y bueno, en ese sentido, pues tendríamos que fomentar las condiciones necesarias para que las mujeres también puedan participar en los espacios comunitarios y no solamente en acciones de gobierno, sino también en algunas otras cuestiones como lo pueden ser los comités de salud, los comités escolares y demás. Y bueno, uno de los grandes retos y agendas que también enfrenta la transformación del país es precisamente, ¿no?, avanzar en el tema de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, establecer mecanismos de empoderamiento y liderazgos en la formación de cuadros femeninos. Ya les mencionaba yo, actualmente, pues para mí sí es motivo de orgullo el ver
que cada vez son más mujeres dentro del espacio político ocupando espacios. Y pues otro de los temas que se tienen pendientes pues es precisamente el cumplimiento de la ley de 3 de 3, ¿no? En la postulación de cargos de elección popular, estos cargos que realmente han estado pues dados a hombres, pero ahora que tenemos estas medidas afirmativas, fíjense que cuando nosotros hablamos de las condiciones de las mujeres, también es necesario de hablar de medidas afirmativas. Las medidas afirmativas son aquellas disposiciones de carácter temporal que permitirán a las mujeres en algún momento alcanzar la igualdad con los hombres, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la participación política, lo podemos ver en el tema de las cuestiones de género, ¿no? Las mal llamadas cuotas de género, donde se determina que tantos distritos del electorado van a ser asignados para mujeres. Eso es una medida afirmativa que lo que busca precisamente es el empoderamiento de las mujeres y garantizar su inclusión en el espacio político, ¿no? En ese sentido, una de las acciones afirmativas, pues es precisamente la ley de 3 de 3, que supone que todos aquellos participantes varones que tengan denuncias por agresión sexual, que tengan denuncias por pensión alimenticia, que hayan sido señalados por cuestiones de acoso sexual o de otra índole, no puedan participar. Entonces, en ese sentido, sobre todo para algunos estados en donde va a haber elecciones, como es el caso de Oaxaca, pues será un reto garantizar, ¿no? Nosotros en este año tenemos la renovación de gobernador, en la que yo creo que Morena avanza de manera muy firme, y también tendremos algunos comicios municipales. Y bueno, pues hasta aquí llega mi presentación, y me gustaría ahora que tengamos un diálogo un poquito más abierto, que ustedes me cuenten sus inquietudes, cuáles fueron, y también me gustaría comenzar a cómo vivieron ustedes este 8 de marzo en los diferentes espacios en donde están, y pues cuáles fueron sus percepciones. Sí puedo hablar. Ok. Mira, este 8 de marzo, que es para felicitar a todas las mujeres, yo pienso que fue no para felicitarnos, sino para emprender más la lucha que tenemos contra el sistema y contra la oposición, ¿verdad? Hacia las mujeres. Dice, ¿qué es el feminismo y qué aporta a la cuarta transformación? El feminismo es una teoría explícita de la situación de subordinación de las mujeres. O sea, que nosotras ya no estamos como para jefe, no. Nosotras también tenemos derecho y tenemos voz y tenemos voto. Todas las mujeres tenemos un derecho en la reunión pasada se habló de los derechos humanos. Y aquí en este conversatorio que fuiste bien explícita, me gustó mucho tu participación, y como mujer te felicito. Y fuera de 8 de marzo, yo siento que 8 de marzo debe ser todos los días para nosotras, porque nosotras aportamos todo. Nosotras trabajamos, somos madres, atendemos la casa, y o sea, y aún así nos mandan. O sea, nos quieren mandar, porque pues a mí no me mandan, ¿verdad? Pero todas las mujeres debemos ser libres, expresarnos, decir, porque todas trabajamos, también aportamos a la casa. Entonces, yo siento que hoy es día para felicitar a todas las mujeres y a todas las que estamos aquí. Muchas gracias por tu participación, y y siento que debemos seguir adelante, luchar. Este 8 de marzo yo lo viví triste y contenta, porque sí, porque muchas mujeres lloraban por sus familiares perdidas, por muchas cosas. Entonces, yo siento que las mujeres tenemos un papel muy importante,
Y en la cuarta transformación, las mujeres estamos avanzando y las felicito a todas. Gracias por estar aquí y es todo. Muchas gracias. No me presenté, mi nombre es Patricia Guillén Añorbe y pertenezco al equipo de Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena. A la orden. Muchas gracias, Pati. Creo que tocaste un punto fundamental que habla acerca del involucramiento del movimiento feminista con Morena, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hablamos de esta toma de conciencia a la que apuesta el movimiento, realmente estamos hablando de la toma también de conciencia de las mujeres, ¿no? De esta desigualdad estructural del que hemos sido sujetas y ser muy explícitas, ¿no? En que el respeto a los derechos humanos ha sido fundamental para el avance del movimiento y la consolidación de la cuarta transformación, ¿no? No podemos hablar de una cuarta transformación sin el papel de las mujeres y es algo que es una realidad que está sucediendo. Actualmente vemos que las compañeras no solamente están en cargos importantes, también algo que es bueno resaltar es que es la primera vez que hay igual número de hombres, tanto como de mujeres, en un gabinete presidencial, ¿no? Eso es algo que se ha ido derribando. Hoy estaba en el Salón Expresidentes del municipio de Oaxaca de Juárez, la Casa del Pueblo, su casa también cuando anden por acá, y me llamaba mucho la atención el tema de cuántas mujeres había en la pared, ¿no? Y veía realmente 3 mujeres y cerca de 68 hombres, lo cual habla de una gran falta de representatividad de las mujeres. ¿Y por qué es importante que las mujeres lleguemos a los espacios? Porque se forma la representatividad. La mayoría de niñas, niños, cuando tienen algún referente femenino acerca del involucramiento de la mujer en otros espacios, pues van a tener la misma inspiración para llegar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que es por mí y es por todas, hablamos de esta ocupación de los espacios, ¿no? De esta denuncia de los roles de género de los que hemos sido sujetas, pero sobre todo de la construcción de las condiciones de igualdad. Si nosotros no hablamos de la formulación no solamente de políticas públicas y planes de gobierno, sino también el involucramiento de nosotras como militantes, estamos hablando ahorita en un sistema partidista, pero también existen otras formas de participación, ¿no? Y las mujeres hemos estado involucradas en ellos de manera histórica, como lo pueden ser, por ejemplo, los comités vecinales, como lo pueden ser algún otro tipo de organización. Por aquí nos dice Sofi, las mujeres de la cuarta transformación tienen un gran reto y tienen que estar preparadas y poderle amor a su trabajo si es que realmente quieren hacer la diferencia. Así es, Sofi, no lo pudiste decir de manera más puntual. Micaela levantó la mano. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Micaela, estoy en el área de Texas, en San Antonio. Yo tengo de manera muy personal pudiera decirlo, un conflicto con la palabra feminismo. Y lo voy a explicar porque creo que el concepto se ha... Perdón. El concepto se ha un poco, creo que dado de alguna manera, ido fuera de contexto para explicarlo de alguna manera que lo puedo explicar mejor. En el aspecto de que queremos, yo digo que jamás podemos pedir igualdad de las mujeres con los hombres porque somos diferentes. Y no me refiero a derechos, sino pues desde que fuimos creados, ¿no? Y en cuanto a los derechos, sí, estoy totalmente de acuerdo en los derechos para la mujer y en los derechos, en la igualdad de derechos para la mujer y para el hombre, ¿no? Al mismo tiempo que pienso que cuando pedimos igualdad de derechos, pues también nos sometemos a igualdad de obligaciones para ser justos con todos, ¿no? Entonces yo pienso que ahí, y ahí es donde empieza un poco mi conflicto tal vez en ciertas, no sé cómo le puedo llamar, grupos de feministas o grupos no sé si serán organizaciones con algunos grupos feministas que
que desde mi punto de vista muy personal, y no quiero herir intereses ni sentimientos de nadie, pero de alguna manera, desde mi opinión, han actuado de una manera que para mí personalmente no me parece la manera más ética o más correcta de dirigirse. Y estoy hablando de, por poner un ejemplo, todo el vandalismo que vimos en algunas de las manifestaciones, agresiones físicas, y yo no estoy de acuerdo en eso porque, porque digo, simplemente cuando se pedía que se hiciera un paro nacional, yo decía, desde mi punto de vista, las mujeres que tenemos ética y valores nos hacemos ver en la sociedad y nos hacemos valer con nuestra presencia, no con nuestra ausencia. Y yo entendía el concepto de lo que estaban tratando de hacer para que un día sin mujeres, yo lo entendía perfectamente, pero me costaba trabajo unirme a ese movimiento por, por la manera en que ciertos grupos de feministas se comportaban. Entonces yo decía, yo he leído historias, libros de historias de grandes feministas del pasado, de la historia donde fueron unas mujeres que les tengo todo mi respeto, pero siento que el concepto ese de feminista tal vez, y no lo quiero generalizar, no sé si son solamente ciertos grupos de feministas que de alguna manera como que ya ahora cuando hablan de feminismo se etiqueta esa parte de revoltosas, por así decirlo, pero no de la manera más respetuosa, pudiera decir. Entonces, yo digo, es ahí donde para mí yo pienso que ha perdido un poco de credibilidad las mujeres que defendemos el feminismo justo, por decirlo de una manera, al feminismo que intenta pisotear los derechos de otras personas, incluyendo hombres, porque pienso que hombres y mujeres debemos de ir de la mano por un bien común, sin querer aplastar a unos por ser hombres ni otros, sino juntos, ¿no? Y bueno, eso, mi punto de vista. No quiero herir intereses de nadie. Muchas gracias, Micaela. No, súper puntual el comentario. No sé, Saúl, cómo andemos de tiempo, porque creo que la discusión se está poniendo ágida. Continuemos. Si hay más participaciones, es buen momento para alzar la voz. Este tipo de foros sirven justamente para eso, para que cada quien exprese lo que cree, lo que crea, y que haya una lluvia de ideas también. Igual y nos vamos con algo nuevo, que es lo más importante, ¿no? La secretaria Marta quiere participar. Antes de mí, alguien que dice Zoom user, que no sabemos quién es, levantó la mano antes de mí. Si puede prender su cámara y decir su nombre y pues darle el uso de la palabra. Y después de esta, es Henry. Gracias, Henry. Y después de Henry, compañero, gusto en verte. Entonces sí, tomo la palabra. Gracias. Pues buenas noches, compañeras, compañeros. Muy interesante la plática que están aquí diciendo todos. La compañera, felicidades por la explicación. Pero yo creo que el feminismo se ha ido por un camino incorrecto, porque yo creo que no es la lucha de géneros. Yo creo que es una lucha de clases la que debemos de ir agarrados de la mano. Yo he tenido muy malas experiencias con personas que han usado el poder de ser mujer para atacar a un hombre. La compañera Marta sabe, ¿no? De que a mí me fabricaron una historia donde la persona, por el hecho de ser mujer, me quiso, bueno, más bien me demandó aquí en Estados Unidos, donde no hubo ninguna prueba, donde nada más fue todo fabricado y pues la reputación de la señora pues quedó por los suelos, ¿no? Y no fue mi culpa, sino yo nada más simplemente me defendí a derecho, ¿no? Por mi derecho que tengo aquí en este país. Entonces, yo creo que sí, es un poquito peligroso a veces subir una denuncia en las redes sociales cuando en realidad no es. O sea, no podemos dejarnos llevar por los cantos de las sirenas o por el simple hecho de que la persona sea mujer, ya las tiene de ganar, ¿no? O sea, también aquí hay una injusticia muchas veces por parte de las mujeres. Entonces, yo creo que
el feminismo real es el que va acompañado de su pareja, ¿no? A un lado, luchando los dos juntos y por el bien común y por una lucha de clases, no por una lucha de género. Es mi opinión y gracias, buenas noches. Efectivamente, como dice el compañero Henry, la lucha por los derechos de la mujer es parte de la lucha de clases, compañeros, precisamente porque somos parte de esa sociedad que está siendo oprimida y desafortunadamente la mujer ha tenido que luchar por el derecho al voto históricamente, no solamente en México, sino en otros países, donde se le violan sus derechos humanos elementales y es una lucha realmente por justicia social. No es una lucha ni una cuestión de enfrentamiento con los hombres. Bueno, todos saben, yo soy casada, tengo 2 hijos y una hija. Amo a mis hijos tanto como a mi hija, pero sí veo la diferencia de el trabajo de mi hija, que está muy bien preparada, no está igualmente remunerado como el trabajo de un hombre que pueda ocupar el mismo lugar. A eso nos referimos con la lucha por que nuestros derechos sean respetados. Pero también hay muchas más cosas que están dentro de esta lucha social, que es la pobreza. Antier decía un discurso la diputada Andrea Chávez, me parece, ¿verdad? La pobreza tiene cara de mujer. Y sí, las que están más marginadas en cuestión de trabajo, en cuestión económico, es la mujer. A eso es a lo que nos referimos con la lucha por igualdad de derechos, por la lucha por el respeto a la mujer. Y sin embargo, tenemos que entender de todo movimiento que busca justicia social y un cambio, pues va a haber una resistencia y va a haber formas de pensar diferentes y va a haber gente que es agresiva, que no nos representa. La lucha feminista no es una lucha de agresividad y de violencia, al contrario, no queremos más violencias. Varias mujeres fueron incineradas en Estados Unidos, incineradas literalmente, quemadas vivas, y eso es injusto. Y eso da origen a luchar en contra de la violencia contra la mujer. Las hermanas Mirabal fueron asesinadas, masacradas, casi descuartizadas, solamente por ser mujeres que participaban dentro de la política, ¿sí? Entonces se ensaña a veces un sistema patriarcal con la mujer a la que han considerado el sexo débil y por esa razón le etiquetan con varias actividades que debe de realizar, pero tenemos la capacidad de realizar cualquier actividad que queramos, ¿sí? Hay mujeres piloto, hay mujeres que manejan trailers. Hoy en día, en la época de mi madre, era hasta castigable si una mujer quería estudiar una carrera. Entonces, todos esos triunfos los hemos ido ganando y también es cierto que hay tergiversación de la lucha del feminismo, de las compañeras, de lo que es el feminismo, la lucha por los derechos de la mujer, como tan es cierto que la lucha revolucionaria por un cambio de régimen también es tergiversado por la derecha. Entonces, todo esto está manejado por el sistema del régimen que domina en el mundo prácticamente, ¿no? Decirles que hace falta mucho, pero qué bueno que la compañera Micaela expresó lo que siente, lo que ve, y a la vez me da gusto porque es una de las personas que siempre está presente. Tenemos que escucharla, tenemos que escucharlas a todas y a todos, igual que escuchamos a Henry, igual que escuchamos a Gabriel, pero la importancia de que todas nosotros expresemos cómo lo hemos vivido, qué es lo que hemos pasado, marca la diferencia. En una familia de 9 personas, de donde yo provengo,
7 mujeres, 2 hombres, ¿sí? Ellos tienen derecho a ir a la escuela y no importa lo que pueda hacer, pero la mujer no, porque al fin y al cabo al rato se va a enamorar, se va a casar y va a estar en casa cuidando niños. ¿Quién les dijo que solamente eso puede hacer la mujer? El sistema en el que vivimos, que te etiqueta y te dice que la mujer está para parir, y si no se me da la gana parir, tengo este derecho. Decidir que no quiero parir. Entonces hay diferencia en un ejemplo muy sencillo donde no se permitía a la mujer estudiar, no se permitía a la mujer incursionar en la ciencia, el derecho al voto tuvo que ser ganado, y hoy por hoy, donde tenemos la oportunidad de hablar, sé que vamos a ser criticadas, porque bien dice una canción de Amparo Ochoa, como dijo la diputada Andrea Chávez: mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, pero tenemos el derecho a expresarnos y a decir lo que pensamos y cómo queremos hacer las cosas, porque tenemos también capacidad de razonamiento, de análisis y de tomar también decisiones políticas y de tomar decisiones importantes en nuestra vida y en nuestro cuerpo que nos pertenece. Hoy por hoy en México hay una lucha tremenda por la despenalización del aborto, donde muchas mujeres y niñas están muriendo en hospitales o en lugares donde se hacen abortos clandestinos. Pero si hubiese el derecho a la despenalización del aborto, tampoco habría tantas mujeres como hay en la República Mexicana presas, ¿sí?, por haber tenido un aborto. Y ahí yo sé que hay mucha controversia, pero yo sigo y sostengo: es mi cuerpo, yo decido. Y ese es uno de los derechos que todas debemos de seguir defendiendo. Si no quieres tener, o sea, si no tienes la necesidad y no quieres tener un aborto, estás en todo tu derecho, pero debe de haber una ley que proteja y despenalice a aquella mujer que tenga, pues que quiera tomar esa decisión, porque es su cuerpo y es su decisión. Y como ese tipo de violaciones a nuestros derechos, hay muchos, muchos más. Entonces, yo creo que sí va a ser necesario, y les comunico de una vez en este momento, vamos a reactivar en Estados Unidos las círculas de estudio, que también ha sido muy criticado. ¿Por qué le llamamos círculas? Porque lo que no se menciona no existe. Hay femenino y masculino, hay círculos y también hay círculas. Y si yo menciono qué círcula, existirá. Y así tendrá que ser. Y no es de discutir por una palabra. El problema es que cada vez nos estamos reuniendo para aprender, para abrazarnos, para acuerparnos y para seguir conquistando los derechos que nos corresponden. Y no debería de ser así. Deberían de ser algo con el que nacemos todas y todos, con los mismos derechos. Pero en fin, anunciarles que el 26 y 27 de marzo vamos a tener el primer encuentro binacional de mujeres Morena República, y va a haber ponencias muy interesantes para hablar de nuestros derechos y para poder vincular la lucha de las mujeres migrantes que vivimos no solamente en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Esta vez va a ser en Los Ángeles, California, y vamos a hablar cómo nos vamos a acuerpar y nos vamos a ayudar unas a otras a ir aprendiendo, a ir distinguiendo cuál es la diferencia de una lucha auténtica por los derechos que todas nosotras tenemos. Y digo y mantengo, la cuarta transformación será feminista o no será, porque si no hay equidad, paridad, igualdad, no existe la justicia social. Entonces no habría transformación, y es lo que queremos. Queremos que haya de verdad una transformación, no solamente en México, en nuestro país, con leyes que instituyan, con leyes que nos den a nosotros el derecho que nos corresponde, pero también en otros países, no solamente en México. Y nosotras como mexicanas que vivimos fuera de la patria, que vivimos en Estados Unidos,
o en otra parte del mundo, pues tenemos derecho a organizarnos y a seguir luchando y participar en esta revolución de conciencias. Y las amo a todas, hermanas mexicanas y de otras nacionalidades que nos apoyan en el exterior, y esténse al pendiente porque pronto va a salir la liga para registrarse y participar en este evento que se realizará en Los Ángeles, California. Gracias. Pues muchas gracias a todos, a todas. Fue un gran conversatorio. Pilar, si alguien quiere comentar otra cuestión, si no damos por concluido el conversatorio de esta noche, agradeciendo su participación. Es muy importante la presencia de todas y todos nosotros acá, porque esto va construyendo comunidad. Secretaria, muchas gracias por la oportunidad una vez más y sigamos trabajando. No sé si podríamos nada más escuchar ya brevísimo al compañero Gabriel, porque creo que tenía levantada la mano y ya cerramos el Perdón, conversatorio. Gabriel, no sé. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Ok, debemos de tomar en cuenta que hoy, en la actualidad, en este gobierno, se ha tomado muy en cuenta la participación en el sentido del género a la mujer, y también debemos de tomar en cuenta de que también muchas de las cuestiones se ha malinterpretado el feminismo. No vamos muy lejos en las manifestaciones que se hacen y que se han hecho, pues ya ven que hay muchas mujeres que el hecho de que andan haciendo, pues son revoltosas, y eso lo denomina, y no es generalizar, sino que ellas están dando, algunas personas están dando mala impresión de dichas manifestaciones. ¿Y qué le hacen? Ellos, según ellas, están exigiendo derechos igualitarios, pero no es eso, sino que ellas están lejos de estar ayudando, están pues echando a perder a la que las verdaderas feministas están luchando por sus derechos, y ellas, lejos de todo, lo están echando a perder. Es todo, compañeros. Es cuanto mi participación. Gracias. Sí, no sé si, muchas gracias, compañero Gabriel. No sé si gustas comentar algo al respecto, Pilar, tú como ponente, y ya para dar por concluido el conversatorio. Bueno, pues primero agradecerles la invitación. Fue algo muy, muy agradable encontrar este tipo de espacios para coincidir, para platicar. Creo que algo que nos ha caracterizado como movimiento de la Cuarta Transformación, y sobre todo como un movimiento cercano a la gente, precisamente es eso, ¿no? La condición de podernos sentar y escuchar y platicar ágilmente de estos temas que a veces son un poquito delicados o que crean muchas fricciones por las distintas visiones. Y es precisamente por lo que nos caracterizamos en la izquierda, ¿no? Por ser plurales, por ser abiertos y sobre todo por tener esta empatía por los sectores que socialmente e históricamente han sido marginados. Y creo que las puntualizaciones que ustedes hicieron son muy adecuadas. Creo que ya se los comentaba, no hay una sola forma de ser feminista. Debemos de ir borrando esas ideas de que existen buenas feministas y malas feministas. Existen las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, existen mujeres que luchan día a día porque los nombres de las desaparecidas, de nuestras muertas, de nuestras hermanas que sufren algún tipo de violencia, sea nombrado en el espacio político, para que sea nombrado en el espacio público, para que cada día seamos más los que estemos en los espacios de toma de decisiones y podamos estar en esta representatividad equitativa que a lo largo de los años nos ha sido negado, ¿no? En este sentido, pues agradecerles mucho el espacio, secretaria Marta, Saúl, todos los integrantes aquí. Por aquí veo a paisanos míos que están en este círculo. Me da mucho gusto verlos involucrados en este tipo de conversatorios que nos dan la pauta, ¿no? Para seguir la discusión pública. Y pues finalmente invitarles a que continuemos en este tipo de espacios, a que alcemos la voz ante las injusticias y sobre todo a que sigamos caminando juntas, juntos y juntos en este movimiento de la transformación. Porque como bien lo dijo la secretaria, como bien lo hemos manifestado las feministas que estamos al interior del movimiento, el movimiento de la Cuarta Transformación será con las mujeres o no será. En ese sentido, pues agradecerles mucho la invitación a todas, a todos y a todos ustedes. Muchas
gracias. Damos por Muchas concluido el gracias y nos vemos el próximo día. próximo. Sí. Gracias y buenas noches. Viernes de- Gracias, buenas noches. Y en Oaxaca tienen su casa, cuando gusten venir. Gracias. Me pasa la dirección, yo sí voy. Va. Vamos. Vamos. Les agradezco Gracias. mucho. Bonita noche. Muchas gracias, Buenas saludos noches. desde la Ciudad de México, de la Secretaría de Jóvenes. Saludos. Gracias a todos. compañero. Gracias, felicidades Pilar, adiós.